Hola, hoy vamos a hacer el taller 19 en el que aprenderemos a realizar agrupamientos de datos y crear prototipos de estos grupos. Vamos a utilizar Java y Weka. Podemos resumir la tarea de agrupamiento o clustering en inglés con las siguientes características. En primer lugar, se trata de un problema genérico de aprendizaje no supervisado. Probablemente recordéis de la asignatura de inteligencia artificial, especialmente en la parte de Machine Learning o aprendizaje automático, que había dos tipos principales o dos grandes grupos de aprendizaje automático, de problemas de aprendizaje automático. El aprendizaje automático supervisado es aquel en el que cada ejemplo que se proporciona al ordenador va acompañado de una etiqueta. La palabra supervisado viene de que es un humano el que supervisa el aprendizaje dándole esas etiquetas. Es una especie de profesor que le enseña al ordenador lo que tiene que aprender. Mientras que el aprendizaje no supervisado es aquel tipo de problema en el que solo se le da al ordenador datos, pero no se le dan etiquetas. Solo se le dan ejemplos, pero nunca se le dice a qué grupo pertenece cada ejemplo, a qué categoría o a qué clase o qué etiqueta tiene asociada. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de problema no supervisado, como os digo, es aquel en el que el ordenador recibe solamente un conjunto de datos tabulado, es decir, una tabla de datos sin ninguna etiqueta asociada. Como recibe una tabla, lo que estoy diciendo implícitamente es que cada ejemplo, es decir, cada fila de la tabla, tiene el mismo número de columnas, es decir, el mismo número de características que describen a cada uno de los ejemplos y en el mismo orden. ¿Vale? Ahora en la siguiente transparencia iremos viendo un ejemplo y yo creo que todo esto quedará más claro, pero quería enumerarlas todas al principio. Bien, entonces, otra característica, o más bien el resultado de un clustering o de un agrupamiento, es que el ordenador va a agrupar los ejemplos que le damos en tantos conjuntos como le pidamos, atendiendo a la proximidad de los ejemplos entre sí. Es decir, que nosotros tenemos que hacer dos tareas aquí. Tenemos que definir la manera en la que medimos la distancia entre los ejemplos y tenemos que decir cuántos grupos queremos crear, ¿vale? Es decir, que el humano sí que interviene para decidir algunas cosas, pero no por ello es un aprendizaje supervisado, ¿vale? Eso es una diferencia importante porque realmente los problemas de aprendizaje automático pues se pueden muchas veces clasificar en esos dos grandes grupos y bueno, es algo que tenéis que saber. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de estas características. Imaginad que tenemos un conjunto de datos como el que veis aquí, con n ejemplos y dos columnas. El objetivo de un agrupamiento es separar en grupos a los clientes de un negocio, que podrían ser estos n clientes, o sea, estas n filas. Y cada cliente viene caracterizado por dos columnas que son siempre la de la izquierda, los ingresos, y la de la derecha, la ocupación o el trabajo que tiene ese cliente, ¿vale? Los ingresos netos que tiene ese cliente y la ocupación, el trabajo que tiene ese cliente. ¿De acuerdo? Estos datos están normalizados para estar en un rango de 0 a 100. O sea, imaginaos que gana 87.000 euros al año y yo me he quedado solo con el 87. O imaginad que tiene una ocupación profesor de universidad. Bueno, pues le he asignado un código que es 65, ¿vale? El médico, pues 54, qué sé yo, conductor de autobús 60, cirujano 40, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues este es el conjunto de datos sobre el que quiero hacer un agrupamiento, pero como os he dicho antes, yo tengo que decidir cuántos agrupamientos quiero hacer, ¿vale? Y la mejor manera de comprenderlo, de empezar a comprender cómo funciona, es mostrarlo en un gráfico. Como tengo dos columnas, la de ingresos y la de ocupación, puedo dibujar cada ejemplo como un punto de un plano, ¿vale? Vamos a ver en la siguiente transparencia. Ahí
ahí tenéis. Cada una de estas X es un ejemplo de nuestra tabla, ¿vale? Tenemos desde 0 de ingresos hasta 100 en ingresos y desde 0 en ocupación hasta 100 en ocupación, ¿vale? Donde la ocupación está medida por su nivel de ¿cómo decirlo?, de profesionalización. Desde 0, que sería una profesión con poca necesidad de formación, hasta 100, que sería una profesión en la que uno se tiene que formar mucho antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, un médico que tiene que estudiar 12 años y un MIR y no sé qué y no sé qué, ¿vale? Entonces ahí tendríamos dos ejes y por tanto un plano, y por tanto yo puedo pintar cada uno de mis ejemplos sobre el plano, y eso me da visualmente una idea de cuántos grupos puedo hacer, ¿vale? Tendríamos un grupo aquí, por ejemplo, un grupo aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí y otro grupo aquí, ¿vale? Pero pensad que el ordenador no puede ver este gráfico, el ordenador solamente recibe datos. Y además yo tengo que decirle, tienes que hacer un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Depende del número de grupos que le pida, el ordenador hará una agrupación u otra. Por ejemplo, si yo le hubiera dicho que tenía que hacer 3 grupos, a lo mejor hubiera cogido aquí uno, como veis que estoy marcando, aquí otro, y por último aquí otro. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, por completar la transparencia, podemos pintar mi tabla de datos en un gráfico con 2 ejes y hacer que cada ejemplo se corresponda con un punto de ese gráfico, ¿vale? La única decisión que tenemos que tomar es cuántos grupos queremos para separar este conjunto de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo vamos a hacer con un algoritmo que se llama K-means, y por lo que me habéis comentado, este algoritmo os lo cuentan en la asignatura de visión artificial. Podemos hacer un pequeño resumen teórico de cómo funciona, pero lo que nos interesa es simplemente conocer el problema de clustering y lanzarlo con una biblioteca que se llama Weka, que ya conocemos del taller anterior, el taller de reglas de asociación.